Eguerdion, eskerrik asko etortzeagaitik, eta yo también me voy a hablar en castellano. Cuando Charo me invitó a dar la charla, yo acababa de dar hacía un tiempo una charla en Artium y más o menos ya tenía el material, pero para no repetirme voy a hacer una pequeña diferencia. Entonces vais a ver cosas repetidas. Voy a presentar el PowerPoint 3 veces. La primera solo con obra que he realizado, la segunda con obra e imágenes sacadas del cine o de otros artistas, y la tercera, ya el tercer PowerPoint, retomaré el segundo y empezaré a hablar. Igual se nos alarga un poquito, pero bueno, he pensado que esta daba pie a ver cómo vemos las cosas cuando no tienen una referencia, o cómo vemos las cosas cuando sí hay una referencia, y por último, cómo vemos las cosas cuando está la obra, la referencia más lo que cuenta el que lo ha hecho, en este caso la que lo ha hecho, ¿no? A ver, empiezo. No voy a decir nada, ¿eh? ¿Quiere alguien hacer una pregunta? Voy a pasar al segundo PowerPoint.
¿Quiere alguien hacer una pregunta? Bueno, pues entonces voy a pasar a explicar las piezas. He decidido hacer así porque cuando veo mis obras recogidas y ordenadas en un PowerPoint o en una presentación, veo que falta mucho y veo que no me reconozco, que reconozco que soy la persona que ha hecho esas piezas, pero que hay muchas cosas que las he vivido que no están ahí y me resulta muy difícil explicar lo que no está, lo que falta. Entonces pienso que esta es una pequeña manera de explicar esto, de intentar definir esto, ¿no? Cuando ves una pieza sola, cuando ves una pieza con el contexto de cómo ha surgido y cuando además añades el relato. Esta pieza en concreto la hice en la facultad, yo terminé en el año 90 porque no podía con el geométrico y suspendí 2 asignaturas y esta la hice hacia el 80, tengo la chuleta aquí, hacia el 89. Forma parte de una serie de piezas realizadas con parafina y cera. Las otras piezas hacían un juego de luz, tenían dentro una luz que iba fundiendo la cera y deshacía. Aquellas con el tiempo me dejaron de interesar y solo me quedé con esta. Esta a día de hoy no existe porque se ha ido estropeando, no tengo problemas para almacenar las cosas y bueno, pues las cosas se deterioran. Pero es una obra que me gustaría volver a hacer. En principio no tenía título, pero luego posteriormente sí que le he puesto. Es algo que hago habitualmente porque me cuesta bastante los títulos. Y esta obra en concreto surge porque cuando era estudiante de Bellas Artes solíamos ir al museo a ver exposiciones y a ver películas. En aquella época se traían exposiciones, pues, por ejemplo, de artistas británicos contemporáneos o artistas alemanes contemporáneos. También hubo una exposición que no era de artistas contemporáneos, pero también se traía obra de un grupo de personas, ¿no? En concreto era una exposición de artistas expresionistas, expresionismo abstracto, me cuesta mucho hablar en público. Y en aquella exposición yo descubrí la obra de Robert Motherwell y me llamó la atención que este señor norteamericano hablase de la República Española. No estaba en la obra, ya sabe, como se ve aquí no se entiende ese concepto, pero estaba en el título. Y eso me llamó tanto la atención que yo también quería hacer algo. Si él había hecho un homenaje a la República Española, yo le iba a hacer un homenaje a él en mi inocencia, porque era una estudiante de pocos, no sé cuántos años tenía en la época, pero eso fue la primera cosa que me llamó la atención. Creo que me he equivocado, porque con los años he vuelto a mirar la pieza y creo que yo pensaba que era esta, pero no, debe ser esta otra. Y esta, en la que yo me basé para hacer la escultura, en la que no coloqué la raya roja, creo que esta es Pequeña Cárcel Española, pero bueno, es un dato sin importancia. Después, posterior, hice esta pieza que se titula Peana. Yo tenía mucho interés, me gustaba mucho el arte minimal, el arte povera, también Piero Manzoni y también Eva Hess. Para mí, coger una chapa de hierro que se solía hacer en la época y cortar era un problema, porque primero, no tengo fuerza en las manos, segundo, la maquinaria es bastante grande, tercero, me saltó la rotaflex un día que estaba en clase y dije, aquí se acaba esto y voy a buscar otras maneras de construir. Aparte que, bueno, que ya éramos un grupo de gente que ya estaba pensando en otras maneras de hacer, ¿no? Pues en mi generación estábamos pues Ana Laura Láez, Miren Arenzana y más gente. Y también pasaba mucho por las clases de pintura, porque en realidad yo quise ser pintora en vez de escultora, pero bueno, eso sí, me lo voy a saltar porque si no se va a alargar. Mi intención era, con esta pieza de bayeta, era construir un módulo
para repetirlo, como si fuese un poco teniendo en cuenta lo que era el minimal, pero en el que no había un proceso industrial, que había un proceso más doméstico, como en el Povera. Y esta fue la primera pieza. En realidad, la primera fue fallida y esta es una copia. ¿Por qué el cilindro? El cilindro está hecho de parafina y pigmento y era para solucionar un problema que había ahí. Cuando los módulos no llegaban, podía haberlo dejado con el error que me hubiese valido, ahora me valdría, pero en aquella época pues era más, no sé, supongo que tendría más prejuicios, no lo sé, no sé por qué. Como no sabía cómo resolver la pieza, pero la veía encaminada, me puse a mirar obras de otras personas. Entonces dije, bueno, tal artista ha solucionado esto con un cilindro, voy a hacer lo mismo, pero con otro material. Y lo dejé así. Y se titula Peana. Peana, que es lo que si el marco tiene una connotación en pintura, que es lo que delimita la pintura, pues en escultura sería la base, ¿no? El pedestal. Después de licenciarme, muchos artistas salieron y viajaron, y yo como no hablaba ni un idioma y no tenía no me encontraba en una situación con suficiente energía como para irme a otro país, pues pensé que la solución sería ir a Madrid. Bueno, es más complejo, pero lo voy a resumir. Y en Madrid estuve viviendo como año y medio, y allí, durante esa época, se reabrió el Reina Sofía, porque estuve un tiempo en obras. Y en el Reina Sofía vi una obra de Malevich, que no es esta ni esta, pero no sé exactamente cuál es, que representaba a unos campesinos, y era una pintura que él se había puesto a hacer después de haber hecho el cuadrado negro sobre blanco. Y cuando yo vi estos cuadros, me llegó tan adentro que sentí como una sensación como de duelo, ¿no? Como cuando te encuentras solo. Y aquellas piezas que había hecho anteriormente y aquellas formas de hacer ya no me valían. Y este es el resultado de haber ido a ver esa exposición, que era una exposición colectiva, y donde vi este cuadro de Malevich. No tiene título. Por otra parte, también hacía unas piezas de celo, que lo que hacía era desenrollar y volver a enrollar sobre sí mismo. La suciedad del celo tiene que ver con que, si veis una zona negra, es porque eso corresponde a un día. Y esto surgió de una manera, de una suma de cosas. Generalmente las cosas que hago siempre es una suma de. En este caso, por ejemplo, en un taller de Artelecu me habían regalado un libro de poesía que estaba subrayado con celo. Me llamó la atención que en vez de estar subrayado con bolígrafo o lápiz, estuviese subrayado de esa manera. Y eso me hizo empezar a hacer dibujos con celo y posteriormente estas esculturas. Es un material que se deforma, inorgánico, que se deforma, y no puedes controlar la forma, ni el volumen, ni nada. Tiene su propia vida, y eso es lo que me interesaba. Esta tenía como medio metro o así, 50 centímetros o así. La mayoría se han estropeado. Estas piezas las hice durante un curso en Artelecu, con el Artelecu, que lo daban Ángel Vados y Txomin Badiola, y ya había hecho las piezas de celo, pero quería hacer algo más pictórico. Por eso apenas hay volumen. El volumen es el único, el que da el material en sí, el textil. Se repite la idea de peana aquí en la pieza que está arriba a la derecha. En realidad representa una peana con dos piezas a punto de caerse, una a cada lateral. La de la derecha hace una referencia a, no me acuerdo a qué, a cosas que estaba mirando en ese momento, desde Joseph Beuys hasta las vanguardias, etcétera, etcétera. Es más, creo que Joseph Beuys tiene dibujos con este color, bueno, un color muy parecido. Y
Este otro, el de la izquierda, que yo quería hacer mi versión del cuadro dentro del cuadro, ¿no? Más unos dibujos. Estos, cuando los pusimos en Tabacalera, me pidieron que lo volviese a exponer así. Estuvo expuesto en Arteleku y me pidieron que siguiese el mismo modelo. Esta otra pieza la hice cuando estaba viviendo en Madrid y es como podéis ver, es el reverso de la bayeta y otra vez jugar con los módulos, pero en vez de crear una peana, crear un objeto reconocible, un banco y una banqueta en este caso. Esta se llama San Jorge y el Dragón, y la razón por la que se llama San Jorge y el Dragón es porque me gusta mucho este cuadro de Paolo Uccello, en el que parece que San Jorge está de sobra, por cómo está ella. En realidad, ahí no hay una necesidad para mí de que San Jorge le mate al dragón, porque parece que es la forma en que le lleva, la forma en que se relacionan el dragón y la mujer, parece más un animal doméstico. También estoy intentando resumir un poco porque si no me voy a alargar, luego si alguien quiere preguntar. También luego hacía otras cosas más por gusto, ¿no? O sea, no todo lo que he hecho ha sido porque he visto un cuadro que me ha parecido interesante, y no todo lo que hago tiene que ver relación con la historia del arte. Me influye mucho más lo cotidiano, la rutina y cosas que tienen que ver con la cultura popular, que igual hasta ahora no se han visto, ¿no? A veces si quiero hacer, de repente un día me ponía a hacer un paisaje y sin tener que estar siempre pensando en una justificación o en un interés de tener que explicar todo desde el arte, ¿no? Es un paisaje, quiero hacer un paisaje, hago un paisaje, ya está, no pasa nada. Esta es otra pieza también realizada con módulos de bayetas que se titula A&O. ¿Por qué hizo esto? Pues por una casualidad, por un regalo. En realidad estaba un día en Arteleku y me dijo Iñaki Rodríguez, mira, yo tengo unas bayetas que tú no conoces. Y me regaló estas. Y dije, ahí va, qué interesante, qué gráfico, qué pictórico, qué bonito, venga, para adelante. Lo que hice con esta pieza era incluir, si la pieza de San Jorge y el Dragón, las de bayetas, se ve la silla y el banquete a primera vista, aquí ya la imagen, lo que representa está más difuminado. Tendríamos aquí en la pieza, en el lateral rojo, lo que representaría sería como una especie de silla, y en la parte izquierda una cruz. Y además lo que es el volumen y el uso del espacio se va haciendo más complejo, ya no es un cubito, sino que ya es más escultura. También hice esta otra pieza que se ve muy mal, que la base está hecha con una pintura iridisciada que tiene como unas manchas, que forma parte del conjunto de la pieza, no es lo de arriba, es todo, y que hace una referencia a la Ofelia de John Everett Millais. Empecé por el plafón. Esto es la parte de arriba es uno de estos plafones que veis en el techo de cristal de la época de las casas de nuestras madres, de nuestras amumas, y lo que hice fue rellenar capa por capa por capa con cola. Quería empezar a buscar otras maneras de trabajar y otros resultados que no tuviesen que ver ni con el celo ni con las bayetas. Claro, no me di cuenta que no podía sacar eso del plafón, y entonces lo que hice fue romperlo, lo que estuvo muy bien porque le dio un aspecto de suciedad, de rotura, los cristales quedan por ahí, es una pieza sucia, que tiene restos de polvo, que está marcada, sobre la que se apoya este collar hecho con piecitas de celo. Esa forma de apoyar el collar sobre el plafón y ese plafón sobre esa peana féretro es para mí lo que yo veía en la Ofelia de Millais. La Ofelia, no sé si es por Hollywood o por qué, mucha gente piensa que está loca, ¿no? Pero si leéis la novela, para mí la situación es completamente diferente. Lo que le pasa es que ella está enamorada de Hamlet,
Hamlet tiene un objetivo que es desvelar el asesinato de su padre y entonces pues no habla con ella, no le comunica lo que pasa, ni cuáles son sus objetivos, ni lo que está pasando. Es un personaje que tiene un hermano y un padre, que le dicen, pero ingenua de ti, más o menos, ingenua de ti, ¿cómo un rey se va a enamorar de ti? Entonces ella llega a un momento que se siente sola, incomunicada, y empieza a hacer cosas, a desvariar, y se acaba suicidando. En realidad es un problema de comunicación y de soledad, no es un problema de locura. Y cuando una persona se muere ahogada, no se muere así, se muere boca abajo. No sé exactamente por qué, supongo que tendrá que ver porque los pulmones se llenan de agua o algo así. Y lo que me gusta del cuadro, aparte de que me atrae cómo está pintado, es la forma en que el autor no la culpabiliza, ¿no? Tiene cara como de éxtasis, lleva un vestido como de novia, está cubierta con flores como si fuese a casar y además tiene las manos como en cruz, ¿no? Como si fuese a levitar. O sea que en vez de culpabilizarla, porque claro, se suicida y el suicidio está muy mal visto, pues no, tiene un gesto de amor hacia Ofelia. La mano en que posa las cosas, pues yo hice posar el collar sobre ese plafón herido, lleno de cristales, marcas y polvo que se encuentra posando a su vez sobre un féretro de pintura iridiscente. Esta es otra pieza de celo, la más grande que hice, es del 94, 1,30 m por 7 centímetros y se fue deformando totalmente. Durante mi estancia en Madrid vi una exposición de Piero Manzoni que me gustaba mucho y Piero Manzoni tiene unas piezas que son unos tubos que dentro tiene una línea y contiene una línea de Lugensa infinita y yo lo que quería era ver la línea. Entonces dije, pues cojo el celo, lo enrollo y veo la línea, y veo la línea sobre sí misma. Ese era el punto de partida. Además teniendo en cuenta aquel libro subrayado con celo. Lo que me pasa con estas piezas es que no se entendieron, y no se entendieron porque todo el mundo veía lo orgánico, la naturaleza, todo el mundo no, pero mucha gente me comentaba cosas sobre lo orgánico, la naturaleza, y luego hay un árbol que hay en Canadá, un tronco cortado, que en cada anillo pues va marcado la historia de Estados Unidos. Para mí no tenía nada que ver en absoluto y bueno, pues siento como una especie de atracción, rechazo por algo que he hecho que no se ha entendido en absoluto. Hay una tendencia a ver las cosas a través del cliché y eso me ha pasado más veces también. El haber hecho una cosa y de repente la gente te dice, busco lo frágil, quiero lo frágil, y digo, pero me has preguntado a mí si esto va por ahí. Hay que preguntar. Luego, si uno no quiere contestar, pues también está bien, ¿no? Pero esto me pasó al haber hecho una peana con bayetas domésticas y unas piezas de celo que eran como muy orgánicas, de repente ya estaba encasillado en unas terminologías, en unos conceptos que a mí no tenían nada que ver conmigo. Después empecé a buscar otras formas que no fueran formas enrolladas que se deformasen con el tiempo y hice esta falda con una M. Tiene como unos 2000 rollos o así. Es muy pequeña, ¿eh? Este se titula Purple Manara Rabanne y tiene una cualidad como de ámbar. Si le pones a contraluz, tiene una cualidad como ámbar. Intentando buscar otras maneras de hacer que no tuviesen nada que ver con lo que había hecho hasta entonces, estoy intentando buscar las fechas. En el 95 hice esta pieza que se titula Delirio y negro en la cocina. El título lo saqué de un libro que me prestó Azucena Vieites, cuando estuvimos exponiendo juntas en la Galería de Uben San Sebastián,
y era un poema está sacado de un poema de Silvia Plath. Empecé a buscar y a mirar y a jugar con recursos, con materiales que yo no conocía, que no sabía cómo enfrentarme a ellos, pero sabía lo que quería contar. Y lo que yo quería contar era lo que había visto en esta película, que es Henry, retrato de un asesino. Esta película me llamó la atención porque cuenta la vida de un enfermo mental, pero de una perspectiva que para mí entonces me parecía nueva. Mezcla escenas en las que él hace una vida cotidiana, rutinaria, en la que apenas pasa nada fuera de lo normal, o sea, o come, o va con alguien en coche, o tiene una cita, y en las escenas siguientes está matando a alguien. Y me pareció tan brutal que me dieron ganas de hacer algo. Ese algo este es el resultado de aquella película. No es una de esas películas en que tú te empatizas con la víctima y dices, corre, corre, corre por la izquierda, que te van a matar. No es eso, es otra cosa, es muy real. Es muy real. Igual a día de hoy pues nos queda como, ya hemos visto tantas cosas que ya no nos impresiona tanto, pero en su día sí que era impresionante. Esta otra pieza también tiene que ver con otra película. Es una serie de pulseras que iba haciendo, eran más fáciles de hacer, más rápidas, combinaba los colores de los celos y no sabía exactamente qué hacer con todo este material. Hasta que en un escaparate vi una caja transparente y me di cuenta que esa era la manera de colocar. El título hace referencia a una película de John Cassavetes que se llama Faces. Y en esa película, el personaje de Gina Rowlands hace de prostituta que se enamora y el señor del que se enamora le va a dejar a su mujer para irse con ella. Pero al final todo se tergiversa porque es un final abierto, pero me gustó la historia de cómo estaba contada, porque no generalmente tenemos en las películas una prostituta que se enamora, ¿no? O igual las hay, yo tampoco he visto tanto cine. Pero no solo era el argumento, sino también la manera en la que cuentan, ¿no? John Cassavetes es al cine americano lo que Godard es al cine europeo. La forma de... Y esta es ella, esta es Gina Rowlands, que en realidad en la vida real eran pareja, el director y ella. Un dibujo de una de las pulseras y las pulseras fotocopiadas. En esa búsqueda de empezar a buscar otras maneras de hacer que se saliesen de las primeras, de aquellas que se relacionaban con la naturaleza, que es lo que veía la gente, quiero decir, me apunté a un curso de cerámica y éramos un grupo de gente muy variado y todo el mundo estaba trabajando excepto yo. Y a mí me asombraba la capacidad que tenían de hacer y decidir algo y yo estaba muy perdida. Entonces me di cuenta que lo que estaba pensando era que quería hacer algo acabado y una escultura desde el primer día. Y digo, pero vamos a ver, relájate, disfruta. Y hice la pieza esta, el ojo de la izquierda, y dije, aquí tengo algo. Y lo quise pasar a grande, que fue un fallo. Entonces dije, bueno, hemos dicho que nos vamos a relajar. Y seguí haciendo cosas. Cuando ya tenía un grupo de cosas, al montarlas, al ponerlas unas encima de otra, descubrí esta máscara, y lo di por acabado. O sea que muchas veces tienes un referente porque tienes algo que te está dando vueltas en la cabeza, pero no sabes lo que vas a hacer. Estás siempre, no es un trabajo de rutina, es un trabajo en el que cada cosa que haces es una aventura y estás resolviendo problemas que desconoces, por lo tanto hay que dejarse llevar, ¿no? Y eso a mí me ha costado un poco,
me ha costado un poco, pero bueno. Esta otra, en realidad no tengo la imagen que debería de enseñaros porque la he perdido. Esta pieza está hecha con bolitas de plástico, sigue el modelo de la falda de piecitas de celo, pero ya con un material industrial, y son fluorescentes. Repite las letras del grupo de música AC/DC repetida 2 veces. En principio hice la llama y después hice las letras, años después. Lo que me llamaba la atención era que en la cultura popular, en la música, siempre hay canciones que hablan de tocar las puertas del cielo. Y entonces le titulé a esta pieza Made in Heaven's Heaviness, hecho en la pesadez del cielo. Bueno, tiene 2 títulos. Uno es hecho en la pesadez del cielo y la otra opción es hecho en la dureza del cielo. Este es un primer plano, un detalle, como está ligado todo con un trozo de pita. Las letras, cogí un disco y se lo llevé a la tienda de fotocopias y me hicieron una reprografía grande y lo único que hice fue copiarlo. Ir aumentando y reduciendo, ¿no? Esta fue, nos llamaron desde Okugraf para hacer una carpeta homenaje a Humboldt, en el que los textos del encabezado estaban elegidos del viaje que hizo Humboldt al País Vasco. Y estábamos 5 artistas, Iñaki Imaz, Diego Machín Barrena, Pello Michelena, Idoia Montón y yo hice estas 2. La que más me gusta es la de la izquierda, en el que aparece un bocadillo en el que dice aquí hay una paz maravillosa que desaparece, ¿no? En principio los textos los iba a elegir José Mari Iturralde, pero yo me equivoqué, se me olvidó y los elegí yo, y ellos decidieron respetar eso. Siendo de Guernica, pensé que lo que no quería que apareciese en el texto era nada sobre el árbol ni nada de eso, sino sobre otras cuestiones, ¿no? O sea, no ir a lo literal y a lo obvio. La imagen es bastante mala, como podéis ver, pero bueno. Cuando me llamaron para exponer en el escaparate de la Sala Recalde, me pidieron una imagen para la página y lo que hice fue copiar las letras del Hollywood y añadirle el Babilonia debajo. Y hace referencia al libro que escribió Kenneth Anger cuando, harto de que se metiesen con él porque era gay, decidió publicar un libro en el que desvelaba todos los secretos de Hollywood, ¿no? Pues asesinatos, problemas con la mafia, violaciones, etcétera, etcétera. Es un libro muy famoso, Hollywood Babilonia. Y más que el acto, que era casi como de venganza, que a mí eso no me importa, el texto está muy bien y además él como director de cine me gusta mucho porque hacía cine en su casa, sus padres trabajan en el mundo de Hollywood y hacía películas de 16 cuando ellos no estaban, ¿no? Y tiene unas películas muy interesantes, muy independientes. Entonces todo ese conjunto, toda esa actitud a mí me gustaba y lo que hacía era repetirlo para presentar esta pieza, que es una pancarta en el que he tomado el texto que sale en la novela de Shakespeare, de algo huele, algo está podrido en el estado de Dinamarca, le quito el podrido para no copiarlo exactamente y con ello hice la pancarta que se vio en el escaparate de la Sala Recalde. Esto es del año 2012 y se titula Meanwhile Rapture, mientras tanto el arrebato. Es el momento que estábamos en plena crisis, yo acababa de venir unos años antes de Londres, la crisis empezó antes en Londres,
y cuando abría el periódico solo veía pues, que había gente que se había suicidado porque le iban a quitar la casa. Y bueno, pues es muy obvio decir que todo está podrido, pero es que necesitaba decirlo. No todo tiene que ver con el drama y situaciones vivenciales difíciles, sino también otras veces con cosas más placenteras, ¿no? ¿Qué es un dibujo? Pues una línea sobre un papel. ¿Y qué es? Pues esto viene a ser un dibujo paralelo a lo que eran los de los cactus, ¿no? La entrada de un concierto ya me vale como dibujo. En este caso, una entrada a un concierto de Patti Smith en Edimburgo. Esta otra obra surge de un error. Fui a comprar el libro de Alicia en el País de las Maravillas y no miré el libro hasta tiempo después y me di cuenta que había algunas páginas que no estaban bien impresas. Por no devolver el libro, porque ya era tarde y no podía y no tenía el ticket, al principio no supe qué hacer, pero después decidí que, bueno, que un libro así no se tira y lo que hice es utilizarlo como obra. Incluí un texto de una obra, de una novelita, un relato corto de Pío Baroja, en el que cambié todo el texto, eliminando cosas, y además fui incluyendo cosas, ¿no? En las páginas en blanco dibujos, más, aparte de todo eso, con el Tipex borré todas y cada una de las veces que aparece el nombre de Alicia. Alicia no está en este cuento, están sus acciones, pero ella no está. Cuando fui a Londres en el 2001, me pasaba las mañanas buscando trabajo y las tardes iba a los museos. La primera segunda semana que estuve allí vi la obra El Gran Vidrio de Duchamp, que estaba en la Tate, y también El Urinario. Como no tenía dinero, o el dinero que tenía que administrarlo muy bien, esta es una de las primeras cosas que hice. Es un papel que le he dado la forma recortando con los dedos, y dentro, estas cositas que se ven aquí, repite las formas del urinario, y lo que pone en ellas es erremut, 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 erremut. Son cosas que a veces no le doy ninguna importancia, las voy haciendo, las dejo, las tiro, las guardo, muchas cosas he tirado. Y luego pues un día las sacas y te das cuenta que a veces no es solo aquella pieza por la que te han dado un premio o está en un catálogo, sino todo aquello que no se ve y que está en tu casa. Este primer fotomatón lo hice en la estación de Abando de Bilbao. Es una pieza que la característica es: no tengo dinero, no tengo tiempo, ¿qué hago? No es algo original, no quiere decir que no es una idea que me la he inventado yo. Con el fotomatón ha trabajado mucha gente. Y lo que me interesaba era enseñar algo a la cámara y después no enseñarle nada. Por eso en lo que se supone que sería la tercera imagen y la cuarta, me retiro de ahí. Y eso lo pensé después de ver la película Arrebato, de Iván Zulueta. Es una película que habla del vampirismo, tanto del cine como de la heroína, ¿no? Porque el director pues, tenía problemas con el caballo. Y la cámara llega un momento que es un personaje obsesionado con la cámara, con la Super 8, se filma a sí mismo y al final desaparece. La camiseta que llevo la llevo adrede porque es el símbolo que llevaban los aviones ingleses durante la Segunda Guerra Mundial, que después lo toma el pop, ¿no? Y lo toman el grupo de música Cuadrofenia y todo esto. Y al final escribo quién sabe a quién le importa, la fecha, el tamaño, que lo firmo, y mi intención, prueba de artista 1 de 8, y mi intención era hacer a modo de grabado 8 copias, que no iban a ser iguales. Pero lo dejé para el día siguiente, para la semana siguiente, para el mes siguiente,
y los fotomatones ya no hacen este tipo de imágenes, así que se ha quedado en uno. Cuando fui a Londres, o sea, si esta es del 2000, esta la realicé en Londres. Como ya había realizado esa primera pieza de fotomatón, lo que hago es seguir trabajando sobre ello. Es bastante difícil, a veces me pongo condiciones, y es bastante difícil hacer una pieza cuando no controlas lo que va a pasar. Los flashes salen, no los controlas, no sabes si la imagen que te estás sacando no la puedes ver, y ese era el reto. ¿Cómo hacer una pieza sin dinero en el que tú no controlas el proceso? Entonces, mi idea era, había salido las bases de un concurso para no sé qué, y en base a eso había que hacer 3 imágenes. Y esta pieza la hice en relación a ese concurso que nunca me presenté. Retomo la camiseta, voy con un bote de pintura y una brocha a una estación de Londres, a Stanford, creo que sí era Stanford, y digo, bueno, voy a intentar pintar la pantalla y borrar ese icono, ¿no? que es muy representativo de lo que significa, ¿no? Pues, cuadrofenia, la cultura pop, más la imagen de los aviones británicos de la Segunda Guerra Mundial. Para mi suerte, lo que conseguí es tapar el icono de la camiseta, pero se sigue viendo el brazo. Había un señor esperando a hacerse una foto y se fue a correr y vino con el encargado de la estación y me dijeron a ver qué estaba haciendo. Y le dije, soy estudiante de Bellas Artes, bueno, no, he estudiado Bellas Artes, traigo aquí todo el material y los trapos para limpiar, esto se va a quedar estupendo. Y entonces me dijeron, vale, para adelante. Dije, menos mal. Y bueno, una anécdota sin más. Pero es bastante difícil ponerse condiciones y que te salga algo a la primera. Aquí pasó lo mismo, pero esto era más fácil. En realidad quería hacer una referencia a las latas en el arte. Entonces tenía las latas de Andy Warhol que hablan del alimento, la lata de Piero Manzoni que habla del excremento, o sea, lo que como sale. La lata de Jasper Johns que la utiliza para su material de trabajo, para limpiar las brochas. Y la lata de Jasper Johns que hace también unas de cerveza que no encontré en la imagen, entonces conseguí una del supermercado. Y se titula, ¿has visto alguna vez a Cindy Sherman en el Madame Tussauds? Porque si vas a ver un museo de cera, pues ves a la gente, réplicas de las personas famosas, ¿no? O importantes. Pero yo pensaba, ¿y si es al revés? ¿Y si de repente Cindy Sherman se disfraza de todo el mundo? Pues tienes otro Madame Tussauds. A veces hago muchos chistes y cosas que no son muy serias, pero que me valen para construir algo. Eso en cuanto al título, y luego lo otro eran las latas en el arte. Esta otra pieza también es un fotomatón que está con este color porque los líquidos de la máquina ya estaban muy sobaos y cuando están ya muy usados tienden a lila y azul, y surge de una exposición sobre el surrealismo que estuvo en la Tate. Este es un cuadro de Giorgio Chirico, como sabéis, que lo compró André Breton, que lo vio en un escaparate y le gustó muchísimo, y lo utilizaban como ejemplo de lo que era o debería de ser el surrealismo. Y aparte de eso, lo que hicieron es cambiarle el título a la pieza, al cuadro. A ellos, según el panel informativo de la exposición, lo que les llamaba la atención era este marcador del libro, esa piecita roja que está ahí. Pero a mí me llamaba la atención que Giorgio Chirico retrata a su padre sin camiseta, con un brazo escondido detrás de la cortina, los ojos cerrados y con unas pestañas muy largas. Es un cuadro muy abyecto. Y me valía como condición o referencia para hacer otra obra.
obra, por eso hizo esta, ¿no? Ellos se preguntan, they wonder about the bookmark, ellos se preguntan acerca del marcador del libro, I wonder about the hidden arm, yo me pregunto por el brazo escondido. Y abajo coloco una imagen de la obra de Bruce Nauman, De la mano a la boca. Estos son bocetos que hacía mientras trabajaba como asistente de la galería en Londres, porque cuando llegué encontré un trabajo como guarda de sala y está prohibido hablar y dibujar, pero bueno, no se pueden estar 8 o 12 horas sin hablar, es imposible. Y sin dibujar o tomar notas también es muy difícil. Y este es un apunte de la exposición, esta era una obra de Hans Bellmer. Este también es un apunte sobre una obra de Hans Bellmer, y si veis aquí a la derecha está el cuadro la copia del cuadro de Quirico. Esta, que falta una tira a la derecha, es otra obra que hace referencia a esta otra. Durante un tiempo estuve copiando frases de los paneles informativos de la Tate e hice un listado. De ese listado saqué varias frases al azar como condición para hacer una obra. Saqué 5, pero una de las frases era tan complicada que la volví a meter y saqué otra frase. Lo que me salió era formato pequeño, objetos cotidianos, etcétera, etcétera. Y lo que hago es repetir la disposición de las latas Campbell, pero en vez de que se vea el icono, se ve el contenido. Bean with bacon, onion, chicken gumbo y pepper pot. Entonces, aquello que parece una imagen que habla casi de lo alineante, desaparece aquí. Se supone que iban a ser una serie de 250. Me puse en contacto con la fábrica de fotomatones y me dijeron que no tenía ningún interés en hacer 250 copias de nada. Bueno, este es el dibujo del que os he hablado antes. Y esta es otro fotomatón que está repasado por encima porque la imagen, el texto que enseñé a la cámara no se veía, entonces lo repasé por encima. Hace una referencia a la situación que se estaba viviendo en el País Vasco en relación al gobierno central en aquella época. En los años 70 ellos vestían de gris y yo iba de azul. En los años 70 la policía la más dura iba vestida de gris y yo iba al colegio vestida con un uniforme azul. And I am still feeling blue, y todavía me siento azul, que en inglés significa, es una manera de decir todavía me siento triste, ¿no? En la película Casablanca hay una escena en la que están Ingrid Bergman y Humphrey Bogart, en el que hacen un resumen, una recapitulación de sus vidas, y le dice él, están hablando de, no sé exactamente quién lo dice, están hablando de París, de cuando se encontraron, y hace un resumen de lo que fue la invasión alemana en París, que dice, sí, me acuerdo de entonces, tú ibas de azul y ella iba de gris. Entonces a veces hago pues esos pequeños comentarios, esos pequeños chistes o ironías, para de ahí sacar una pieza. Es que dice en una frase, o sea, cuenta en una frase todo lo que han vivido, ¿no? Es una muy buena escena. Otro ejercicio más de fotomatón. Este es el brazo del que os hablaba, ¿no? De la mano a la boca, de Bruce Nauman. Y esta hace referencia cuando empecé a estudiar cine en la Facultad de University Creative Arts la UCCA en Farnham, que en el primer ejercicio que nos dijeron fue te doy un nombre al azar de un alumno de clase y tienes que hacer una presentación de esa persona en 4 imágenes. Quedas con esa persona, le conoces y después le presentas. Entonces yo opté por hacer, después de hablar con él, opté por hacer una presentación en el fotomatón
Y él me dijo que estaba interesado, entre otras cosas, en la magia, y le pedí por favor que hiciese un truco de magia delante del fotomatón, porque la magia es una ficción y el cine también, ¿no? Pero se basa en la realidad. Y aquí la realidad es que la moneda desaparece porque el mago la hace caer al suelo. Ese es el truco de la moneda. Y no quería hacer el típico retrato de vemos su cara, ¿no? No, vemos quién es y qué cosas le interesan. Este es un dibujo que hice a un compañero de trabajo, un amigo, Félix, que le gustan mucho las máscaras mexicanas y que hizo, que después cuando me llamaron de Puerta para hacer el diseño de la camiseta, es el modelo que utilizo para la camiseta. Volvemos al fotomatón y esta hace referencia a Godard. Como veis, aquí ya no se puede contar, no se puede narrar en el sentido de cada parte del fotomatón cuenta algo, sino que repite la misma imagen. Y ese día me enteré que era el cumpleaños de Godard, que hacía 80 años, y pensé que qué bonito hacerle un regalo, qué bonito hacer un homenaje a Godard. Yo no hablo francés, por lo tanto parece que le digo gracias por la película, pero en realidad quería decir gracias por las películas. Y en la parte de atrás, 3 de diciembre del 2010, pone que el fotomatón viene a modo de postal, gracias, celebrado en Lavapiés, con una cerveza Mao negra en la Libre. O sea, todo tiene como una especie de referencia, ¿no?, a él y a cómo son sus películas, ¿no? No es una cerveza cualquiera, no es un bar cualquiera, no es un barrio cualquiera. Esto lo hago porque es un calendario y lo hice, me llamaron Iñaki Rodríguez, Iñaki Imaz, para hacer el calendario de la vida, que antes lo solían hacer uno al año y cada año lo pedían a un artista, y lo que hice fue una especie de storyboard en que cada mes te llevaba al siguiente y puestos todos juntos era como un intento de hacer un storyboard en el que además lo que yo quería sacar de este calendario es que se utilizase para tomar notas, que me parece que casi nadie lo ha hecho, pero bueno. Esta también es un fotomatón que lo hice a la vez que la de Godard, es un autorretrato pintado a boli por encima. Y aquí empiezo ya, esta es de Runner's Cut, que empiezo ya a incluir cosas que había estudiado en la escuela de cine, donde no había conseguido hacer ni un corto, por una cuestión de diferencia de maneras de ver y de pensar. Los estudiantes de cine querían, en su mayoría, hacer un trabajo de proyecto, y yo tenía la cabeza más en Bellas Artes, ¿no? Trabajar desde el proceso. Con el tiempo, pasados unos años, empiezo a recuperar cosas que había aprendido en la Facultad de Cine y a incluirlas en las obras. Este es un mini guión de 11 páginas en el que cada hoja cuenta algo y empieza de una manera más o menos tradicional, ¿no? Título, resumen, dónde, en alguna parte entre Piccadilly Circus y Whitechapel, cuando lo transformo un poco, anytime, y en vez de poner interior-exterior pongo inside-out, de dentro hacia afuera. En ese momento yo ya estaba esto es un poco a la par que la que acabamos de ver, y en ese momento decido tomar unas fotos del álbum familiar y hacer un relato mucho más largo. Cuando me llama Maite para hacer una exposición en la galería, me pregunta a ver qué tengo.
y le enseñé el texto con las imágenes, pero bueno, en un formato, no sé si era un Word o algo así, y me dijo, termínalo, es esto lo que quiero. Para mí era toda una aventura, porque yo no me sentía muy segura de poder mostrar este texto. Además, no soy una persona hábil con las palabras. Pero me parecía que volvíamos otra vez a la idea de condición. Entonces, le dije que sí. Seguí trabajando en el texto y se lo mandé a una amiga que conocí en la Facultad de Cine de Inglaterra. Y pensaba que me iba a dar un largo feedback, pero no fue así. Me dijo, alarga este cacho. Entonces le hice caso y lo alargué. Se lo llevó a Maite y yo no sabía muy bien en qué formato o cómo presentar la historia. Y Maite, con su experiencia de llevar muchos años trabajando en grabado, me dijo, esto se hace en este papel, se hace de esta manera, con esta calidad. Y dije, mira qué bien, qué bueno es colaborar cuando los demás te dicen, te falla aquí, es mejorable de esta manera. Cosa que yo no estaba acostumbrada, pero es un gusto. Cuando te llevas bien con una persona y te dice, esto, pásamelo, pásame tu trabajo y seguimos acabándolo, pues es que es un gusto. Y en este texto incluyo una foto, que es esta que veis aquí, esa que veis ahí, que se ve a mi padre con una señora que era la mujer de mi primo. Entonces, en principio no es un relato sobre la familia, ni sobre mis padres, ni nada de eso. Lo tomo como excusa para empezar el relato y aquí le doy un giro. Entonces, en el año 62 mi padre se va a trabajar como pastor a Estados Unidos, allí está 3 años, y a la vuelta, antes de volver a casa, pasa por Nueva York, donde visita a su primo Juanito y su mujer. Y le llevan al MoMA, donde le enseñan el Guernica de Picasso, pero a él le da igual. Le da igual porque no es una persona que le interese el arte. Y utiliza eso mismo para después, esta pieza que se titula Who do you think you are? ¿Quién te crees que eres? Empieza como una crónica diciendo que mi padre se va a Estados Unidos, que mi madre se queda en casa, que mi abuelo no sé qué. A partir de este momento de la visita de mi padre con su primo y su mujer al MoMA, ahí empiezo a contar otra historia un poco más tarde, ¿no? Maite proponía hacer una exposición en 2 partes y le dije que sí, porque cuando expuse la pancarta yo en realidad quería esa pancarta haberla hecho en 3 partes. Entonces, como con la pancarta no hubo ocasión, lo hice en la taller. La segunda parte, aquí se ve muy mal, es una serie de 30 dibujos que están escritos algunos en castellano y otros en euskera y alguno que otro en inglés. Y me puse como condición hacer una ficha técnica de algunas de mis piezas. ¿Por qué? Porque como las cosas que yo había hecho, según algunas personas, encajaban en lo frágil, en lo orgánico, en la naturaleza, si yo no empezaba a hablar de lo que eran, ese discurso iba a quedarse como verdadero y me niego. O sea, a mí me parece bien que otro vea eso, pero no es lo que yo he intentado decir. Entonces pensé, voy a hacer una serie de fichas técnicas, que son estos dibujos que miden 70 por 100, encabezados con los títulos, el año y las medidas, y después un texto. Por ejemplo, luego hay partes que he borrado. Podía verme como una persona alegre, útil, un buen hombre en crisis, como en éxtasis. Busca el jadeo y solo halla la muerte, busca Macbeth y solo halla el jadeo. O esta otra, el 2005, 4 por 20 centímetros, fotomatón, el silencio, dijo entonces, malicia, el silencio queda descartado, el silencio descartado, eso, contextó el conejo, cambiando Alicia por malicia y contexto, S por X, y hablando más de texto que de contexto. Esta es la publicación que hice para Tabacalera, que son las
las frases que cojo de los paneles informativos de la National Gallery, con eso hago un texto e introduzco, en vez de imágenes del álbum familiar, unas versiones de unas imágenes de Sylvia Plath, que yo no sabía que dibujaba, y hago como una especie de secuencia, ¿no? Otra vez haciendo referencia a la forma narrativa del cine. Aquí veis un trozo, esto habría que verlo en entero, pero no tengo imágenes. Y el circo que incluyo en Tabacalera. El circo es una pista de circo que dentro tiene otras dos piezas que son réplicas anteriores, más una suma de dibujos, que es la forma en que Hitchcock aparece en sus películas, que tiene que ver con el hombre inocente perseguido por la ley. Pero esta disposición, que al principio no la veía, al final la resolví así porque hace referencia al velorio de Malevich. Me interesa esta imagen porque no hay nadie. Él está rodeado de sus cosas y donde debería de haber una figura religiosa está su cuadro. El cuadro negro sobre blanco y un retrato suyo en este lado y otro de su mujer en el otro lateral. Más la peana féretro, el féretro este que lo diseñó él, que está aquí, ¿no? En el dibujo que está aquí, que veis aquí, pues se pone: tras ser asesinado en Ostia, fue absuelto de todos los procesos. Y hace una referencia a todos los procesos judiciales que tuvo Pasolini en vida, que algunos eran absurdos, y a su muerte le quedaban 3 causas pendientes, pero claro, no se muere, le matan, y una vez que es asesinado, pues ya el proceso pues está claro, ¿no? Este es el velorio de Malevich, como lo pasean por todo Moscú, y los módulos del círculo desmontados a modo de cartas, de barajas, como en Alicia en el País de las Maravillas, haciendo otra vez referencia a esa novela. Este es un homenaje a Lola Gauss, pues una señora actriz secundaria excelente que murió en la miseria, y habla un poco de esa dificultad, ¿no? De la dificultad de tener una vida digna cuando uno es artista. En el 2016 voy a Berlín con un proyecto que era construir un hogar para un personaje de ficción de la novela de Clarice Lispector, y cuando voy allí me encuentro con una realidad que desconozco, que es la Berlín dividida entre el este y el oeste. Me doy cuenta que voy a Berlín con una idea del hogar ideal de la Bauhaus, pero me encuentro con la Stasi y todo lo que supuso. Y a partir de ahí cambio un poco el proyecto y, aparte de hacer un hogar ideal para este personaje de ficción de la obra de Clarice Lispector, introduzco elementos de la Alemania del Este y la del Oeste y su concepto de casa, hogar, hogar que no es casa, casa que no es hogar. Es más complejo, pero esta es la Stasi. Y la sala de recreo de la Stasi con, como podéis ver, muebles de Ikea que están hechos por los prisioneros de la Stasi, porque en la época en que se hizo esto, Olof Palme, ministro de Suecia, llegó a un acuerdo con Berlín Este para que los muebles de Ikea se hiciesen allí por los prisioneros. Entonces, todo aquello que había, estas son imágenes de ese mural que habéis visto. El prototipo de casa ideal de la Alemania del Este y una versión. Entonces, si en principio hemos empezado hablando de la obra de Robert Motherwell, homenaje a la República Española, pues quería terminar con otra obra de otro artista de la misma época, Philip Gaston, en la que uno de estos personajes Ku Klux Klan señala a Dios y el otro le señala a él, ¿no? Está a punto de pegarle, que es un poco el resumen de lo que
las cosas en las que pienso cuando trabajo, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé qué más que decir.